Por favor, abran sus Biblias, el libro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a estar ahí este día continuando con la serie antes de ser rey en David en los tiempos de espera. Y vamos a ver cómo él continúa en la historia esta tarde. Gracias por venir y también gracias al pastor Chapo, al pastor Collins, por darme la oportunidad de abrir la palabra de Dios estas pocas semanas y estudiar un poco acerca del rey David. Si ya tiene su lugar en 1 Samuel 17, por favor pónganse de pie para leer del versículo 32 hasta el 37 para comenzar nuestra lectura del día de hoy. Note lo que dice la Biblia, versículo 32, capítulo 17, 1 Samuel. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Vamos a predicar un mensaje el día de hoy titulado Superando la oposición. Vamos a orar. Señor, bendice, te pido estos momentos que tenemos juntos en tu palabra. Te pido que podamos aprender cómo es que David superó la oposición que vino mientras él trataba de hacer algo grande para ti. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Si estamos moviéndonos hacia adelante para el Señor, siempre habrá oposición. En high school, una de las materias que me encantaba estudiar o que me encantó estudiar en high school era las materias de la ciencia. Y en high school la ciencia era algo que para mí era muy interesante. Y específicamente la materia de la física era algo que me impresionaba mucho o me interesaba mucho. Y esa fue una de mis clases más que más me gustó cuando yo estaba en high school. Y uno dice, pues, ¿qué es la física? La física es el estudio de la materia, energía y su interacción. En otras palabras, ¿cómo es que interactúan objetos en esta tierra? ¿Cómo es que podemos ver los dos objetos y cómo todo se mueve? Una de las cosas que todavía me acuerdo en mi clase de física es cómo pudimos predecir dónde iba a caer un objeto si tenía una velocidad de, digamos, de 2 millas por hora y había una caída de como de 1 metro de alto, dónde iba a caer, solo por las matemáticas y cómo es que este objeto iba a caer de donde sea, y podemos predecir todo eso. Y para mí eso fue algo impresionante. No, hombre, se puede hacer tantas cosas aquí. Y otras cosas que aprendimos, ¿verdad?, en la clase de física fue acerca de la ley de la fricción, que todo en esta tierra sufre de algo que se le llama la fricción. ¿Cómo es que fricción afecta la velocidad de un objeto? Sin fricción un objeto no se detiene. Por eso en el espacio está libre de fricción, y en el momento que solo alguien empuja una cosa para un lado, puede irse toda la eternidad, se va a ir. ¿Por qué? Porque no hay nada deteniendo a esa persona, no hay fricción en el espacio. Aquí en la tierra, sin embargo, todo tiene fricción. El aire es fricción, el piso es fricción, la gravedad afecta la fricción. Cada cosa que hacemos tiene esta ley de la fricción. Y si quieren definir la fricción es la fuerza opuesta al movimiento. Cuando está haciendo un cálculo de velocidad o de distancia u otra cosa, siempre tiene que añadir la fricción. Si no, los cálculos estarán mal. No van a funcionar porque la fricción afecta la velocidad de un objeto. Entonces, cuando está haciendo un cálculo, tiene que añadir la cantidad de fricción que hay en el objeto.
Y en la vida cristiana, al querer movernos hacia adelante, siempre me voy a encontrar con una fuerza que se opone a mi movimiento. Es la fricción espiritual, podemos decirlo así. No importa qué tanto quiero moverme, voy a experimentar oposición o fricción espiritual. A veces nuestros familiares nos causan esa fricción. Queremos hacer algo para el Señor y empiezan a decir cosas, ¿verdad? No seas cucaracha de la iglesia, ¿por qué eres fanático? ¿Por qué sigues a esos hombres? ¿Por qué te están quitando todo tu dinero? Te están lavando el cerebro. Y la familia entra y lo que está causando es una oposición o fricción al yo querer acercarme más al Señor. Mi trabajo tal vez puede causarme fricción. Cuando yo estoy trabajando y estoy haciendo un buen trabajo y luego el jefe me dice, mira, queremos que trabajes un día más, y en tu corazón dices, no puedo porque tengo compromisos en la iglesia, o trabaja un poco más tarde, o por qué no te mueves a este nuevo lugar que tenemos y es 3 horas de aquí, pero te vamos a pagar más. Y yo quiero moverme espiritualmente hacia enfrente y estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo un buen testimonio, y ahora tengo esta fricción. Dejo las cosas de Dios por un ratito por este trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y a veces el trabajo nos causa fricción espiritual. Las personas con quien trabajamos a veces nos causan fricción. Mis sentimientos muchas veces causan fricción espiritual. Mi miedo, mi nerviosismo, tal vez mis dudas empiezan a causarme a no moverme hacia adelante porque es un poco difícil, ¿no? Tal vez he llegado al lugar donde yo quería y empiezo a sentir cosas que tal vez no debo de estar sintiendo, y eso causa fricción espiritual. Yo mismo a veces me causo fricción espiritual, ¿verdad? Cuando caigo en un pecado una y otra vez, el pecado que nos asedia, y empezamos a decir, no, estoy tratando de hacer bien, pero sigo cayendo en el pecado, o tal vez empiezo digo algo o no actúo correctamente, y esa fricción espiritual empieza a llegar. A veces también el diablo mismo me causa fricción. Lo vemos como ejemplo Job, ¿verdad? Job estaba haciendo todo lo correcto y el diablo se metió a su vida para causarle detenerse espiritualmente y maldecir al Señor. Pero no importa qué tipo de fricción vamos a enfrentar o oposición enfrentamos en la vida cristiana, lo seguro es esto, que va a haber fricción, va a haber oposición. Queremos seguir hacia adelante, yo quiero crecer, ¿sabe qué va a suceder? Pues va a haber un momento en donde voy a tener que combatir en contra de una fricción, de algo que me está deteniendo para ir hacia adelante. ¿Qué personaje en la Biblia, si usted se acuerda, nunca se encontró con ninguna oposición? Respuesta, nadie. Todos tuvieron algo que superar, algo que vencer, una oposición que se les vino. Cada personaje tuvo sus peleas, sus batallas espirituales que tuvo que hacer para hacer algo para el Señor. Jesús mismo se fue al desierto por 40 días. ¿Y quién vino después de esos 40 días? Satanás vino con oposición. Cada vez que trataba de hacer algo en ciertos lugares, ¿qué pasaba? La incredulidad de esa ciudad no le permitía hacer más milagros, o los fariseos venían y trataban de oponerle. Y cada vez que Jesús trataba de hacer algo, había oposición y había fricción espiritual. Y si Jesús recibió oposición, nosotros también tendremos oposición. En Juan 15:20 nos dice, acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué queriendo decir Jesús? Que si yo sufrí oposición, ustedes van a sufrir oposición. No se la pueden evadir. Un cristiano que trata de evadir la oposición es un cristiano que no existe. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar oposición tarde o temprano en el cristianismo. Va a ser grande, va a ser pequeña, pero va a ser fricción que nos va a causar no irnos tan rápido como queremos en la vida cristiana. La semana pasada nosotros nos encontramos con David, y después de que él dejó el palacio para seguir pastoreando las ovejas de su padre, vimos cómo David, siendo ya ungido para ser rey, él está en espera. Él regresa a hacer lo que solía hacer antes. Él no automáticamente se va al palacio y se hace rey, sino
regresa con su papá, regresa a ser obediente y sigue pastoreando las ovejas. La guerra contra los filisteos comienza y el papá de David, Isaí, le dice: David, quiero que vayas con tus hermanos y llévales estas cosas y llévale al jefe de ellos, ¿verdad? Unas leches y todo eso, el queso y todo eso. Y David obedece a su papá y él fue y le dejó estas cosas a sus hermanos y al jefe de sus hermanos. Cuando David hace eso, él obedece, es como su primera prueba de realmente de espera. Realmente vas a obedecer al quien está a cargo de ti a pesar de que ya eres ungido rey. Y él obedece, él llega al campo de batalla, si se acuerdan, y que dice, Goliat sale y escucha lo que Goliat dice y se empieza a preguntar, ¿quién le va a pelear? ¿Quién va a pelear? ¿Quién va a pelear? ¿Y qué encuentra David? David se encuentra con Saúl y todo el pueblo con miedo, temiendo, están asustados porque este Goliat es una persona grande y está desafiando a una persona que vaya y pelee contra él. Y lo encontramos a David haciéndose las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué es que nadie se está enfrentando con este incircunciso filisteo? Y sigue preguntando qué está pasando. Sus hermanos entonces vienen y se lo ponen y dicen, tú para eso viniste, para ver la guerra y ni siquiera eres hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Y se va con otros de los que están ahí en la batalla y les dicen lo mismo, ¿verdad? Tú eres pequeño, no vas a hacer nada. Hasta que Saúl escucha lo que David está preguntando y se va con Saúl mismo. Lo que vemos es esto, que David continúa en su búsqueda para ver si es que había alguien que iba a pelear contra el filisteo, hasta que él dice, yo pelearé contra el filisteo. Si nadie lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Si nadie tiene el valor, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado de esta manera. Yo voy a ir y atacar al filisteo. Básicamente lo que David está diciendo es que a pesar de la oposición, voy a ir. A pesar de la oposición, David la superó y fue hacia adelante. Y la pregunta que yo me hice mientras estaba leyendo esto es, ¿qué hizo David para superar la oposición? ¿Verdad que muchas veces escuchamos de que continúe, siga adelante, continúe, siga adelante? Y a veces nos preguntamos, ¿cómo? ¿Qué hago? Creo que aquí podemos ver unos pasos que David tomó para superar esta oposición, ya que todos le decían que no. ¿Cómo es que David, a pesar de que todos le decían que no, él pudo seguir hacia adelante? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo para que él pudiera ir hacia adelante? Y la primera paso que él tomó para decir, yo puedo, esto no es problema, es que él recordó las victorias pasadas. Él recordó las victorias pasadas. El versículo 34 nos dice esto de David. David respondió a Saúl, después de que Saúl le dice, no puedes, le está oponiendo, no puedes ir. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Notó que estaba haciendo David, estaba recordando qué había hecho en su vida antes. No era nada más qué es lo que Dios puede hacer en el futuro, pero realmente qué es lo que Dios hizo en el pasado. David ve lo que él ha hecho en el pasado, y si yo hubiera sido David, imagínense, estamos pastoreando estas ovejitas, llega un oso y agarra la ovejita. Él dice, voy a rescatar la oveja. ¿Saben qué yo hubiera dicho? Bueno, pues perdimos a otra, pa. Es que era un oso. ¿Cómo es que quieres que yo vaya tras el oso a agarrar una oveja que podemos en 2 meses, ¿verdad? Se puede criar otra, ¿verdad? Está bien que tengamos más ovejitas. No,
David dice, no, yo voy a ir tras el oso. Yo no sé qué muchacho de 14 o 15 años hubiera tomado su responsabilidad tan seriamente de arriesgar su propia vida para proteger a una oveja. ¿Qué tal un león? Imagínense, si un león viene a tomarse la oveja, ¿quién de aquí diría, contra el león, vamos? Bye, bye, nos vemos, leoncito, ¿verdad? Gracias. ¿Cuántas quieres? ¿Quieres dos? Ten dos, ¿verdad? Llévate dos. Es algo impresionante que lo que David pudo hacer. Ahora empecé a investigar. Allá en el tiempo de David había osos pardos sirios, se le llamaba. Y los osos pardos sirios no eran osos como los que tenemos en los Estados Unidos, que son enormes. Sin embargo, eran osos grandes. Eran osos que pesaban más o menos 550 libras y medían más o menos 5 pies de pata a cabeza, ¿verdad? Entonces, estos eran osos grandes, y no eran osos pequeñitos, y de todas maneras, David va contra el oso a matar el oso. ¿Y cómo sabemos qué tan feroces eran estos osos? Si usted se acuerda de la historia de Eliseo, después del Segunda de Reyes, Eliseo estaba yendo por el camino, unos niños se le salen y le empiezan a burlarse, le dicen, calvo, calvo, calvo. Y Eliseo los maldice y Dios envía ¿a qué? A 2 osos. Note lo que dice 2 Reyes 2:23. Dice, después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. 2 osos despedazaron, o sea, agarraron brazos y los quitaron, ¿verdad? Agarraron cabezas y las mordieron, les quitaron los dedos de los pies, o sea, despedazaron a estos 42 muchachos, 2 osos. Los mismos tipos de osos que David hubiera enfrentado aquí. El león, los leones que estaban en esos tiempos pesaban más o menos entre 330 libras y 500 libras, dependiendo si era hembra o macho. Y para poner la referencia, ¿quién es otra persona en la Biblia que mató a un león? Pues Sansón. En Jueces 14:6 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón, el hombre más fuerte que existe en la Biblia y que ha existido en todo el mundo, despedazó a un león sin problema. Y David no era el hombre más fuerte de todo el mundo. Y de todas maneras fue y mató a leones. El matar a un león, no sé si usted sabe, ¿verdad? Pero no es fácil, especialmente con sus propias manos y con una varita, con un cayado de pastor. El hombre, ¿verdad?, más fuerte del mundo lo hizo, entonces no era algo tan fácil de hacer. Estas victorias de David para mí fueron impresionantes, pero fueron victorias privadas que nadie conoció, nadie sabía. Pero él tomó su trabajo, su tarea seriamente, tomó su responsabilidad y dijo, no voy a perder ninguna oveja. Y fue a matar a leones y a osos. Dice que los agarraba de la quijada y los mataba de ahí. O sea, él descubrió una manera de matar osos y leones con sus propias manos, metiendo sus dedos en la parte, podemos decir, la parte más peligrosa del animal para matarlo. Esta es una gran victoria. Dios le estaba preparando porque un día iba a enfrentar a un hombre que pesaba más de 600 libras y medía más de 9 pies de alto. Pero todas estas victorias y todo esto que pudo hacer las hizo privadamente. Nadie le aplaudió. No sé si su papá supo de estas victorias, pero él vio en el pasado. ¿Y de qué se acuerda? Ve al filisteo y dice, es como el oso y el león. Y si Dios me libró del oso y del león, Él me puede librar del incircunciso filisteo. Y describe a Goliat como el incircunciso filisteo. ¿Por qué?
porque está dando el hecho una y otra vez que ese hombre no está bajo el pacto de Dios, que ese hombre es un hombre pagano, un hombre que no sigue al Señor. ¿Y cómo es que una persona que no sigue al Señor va a poder vencer a alguien que pone toda su confianza en el Señor? Y David dice, está bien. No importa si tiene 9 pies de alto y pesa 600 libras, es como un oso y un león, yo lo puedo despedazar. ¿Y qué hace David? Se recuerda de las victorias pasadas. Y tal vez como cristiano ahorita, usted no está venciendo a su Goliat o no está peleando contra un Goliat, pero está enfrentando a un león. Y nadie le va a aplaudir por vencer al león. ¿Sabe qué hace? Continúe, aprenda. Recuerda estos momentos porque viene una próxima batalla. Yo cuando estaba en la naval aprendí la disciplina, ¿verdad? Hoy tenía un poco de disciplina, pero llegué ahí y realmente aprendí mucho más de la disciplina. Y yo nunca pensaba que eso se iba a trasladar específicamente al ministerio o cualquier otro área de mi vida. Y cuando uno le toca guardia, ¿verdad? En la naval es trabajo extra sin pago extra. Es nuestra responsabilidad, es lo que tenemos que hacer, tenemos que proteger, tenemos que a alguien le toca la guardia, y si te toca la guardia, está bien, no te van a pagar más, no tienes libertad, tienes que hacer lo que se debe de hacer. Cuando uno tiene que levantarse más temprano de lo normal, ¿sabe qué hace? No le pagan extra. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, es lo que debemos de hacer. Cuando hay que acabar una tarea, no hay una hora límite, sino que se acaba la tarea y uno se queda hasta que la tarea se acaba. Y eso es parte de la disciplina o tomar la responsabilidad de que me dan seriamente, el no estar viendo el reloj, sino nada más acabar lo que se me ha dado y ser responsable por lo que se me da. Y yo cuando llegué a West Coast Baptist College, a mí se me hizo bien fácil seguir todas las reglas que había aquí en los dormitorios, hasta me parecían muy ligeras. Y yo decía, no, hay que hacerlas más duras, estos muchachos no saben lo que es sufrir, pobrecitos. Que solo pueden salir hasta la medianoche. No, regréselo hasta las 8, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? No es seria la cosa. Y luego cuando entré al ministerio fue como que un foco se me prendió en el sentido de que esto que aprendí en la naval realmente era para prepararme para estar en el ministerio, porque realmente no hay horas extras en el ministerio, hay que acabar la obra, no importa si es a las 10, a la medianoche o a las 2 de la mañana, se acaba lo que se debe de hacer. Hay personas que a veces me decían, ¿verdad? Tú eres una máquina. Y yo decía, pues no, soy de hueso y carne, ¿verdad? Pero lo que me estaban tratando de decir es que como que no sufría los límites humanos que todos tenemos. Tengo el lonche, tengo que acabar a las 5, tengo que hacer esto. No, es que hay que acabar la tarea, nos vemos, ¿verdad? Para mí todo eso era normal. Para otros tal vez no entendían cómo puede hacerse lo que yo hacía, pero venía de ya el entrenamiento que tenía y solo se continuó. Y lo que pude aprender y superar en el pasado me está ayudando ahorita a continuar en el ministerio, porque las victorias pasadas tal vez ni necesariamente pueden ser o deben de ser espirituales. ¿Qué hacen? Me ayudan en la victoria presente que estamos pasando ahorita. Ahora, de igual manera, nosotros debemos acordarnos cómo Dios nos ha desarrollado y nos ha ayudado en el pasado para decir, Dios me puede ayudar hoy. ¿Cómo es que le va a confiar a Dios con dar una ofrenda especial? Pues acordándose cómo proveyó en el mes pasado. No solo debo de enfocarme en el problema que tengo ahorita, sino qué hizo Dios en el pasado. Y si lo puede hacer en el pasado, lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana. Voy a seguir confiando en Dios. ¿Cómo voy a poder cambiar la manera que soy? Pues acordándome cómo me ayudó Dios a no maldecir o a no ser persona iracunda. Yo voy a ver los cambios que Dios ha hecho en mí y decir, ¿sabes qué? Dios puede ayudarme el día de hoy con lo que estoy batallando. Porque cuando me acuerdo de lo que Dios ha hecho en el pasado, veo que Dios fue fiel y que Dios es poderoso. ¿Y ahora qué puede hacer? Igualmente ayudarme el día de hoy. Si no tiene nada de qué acordarse, tal vez es nuevo en el cristianismo, acuérdese cómo es que Jesús le salvó. Y si Jesús le salvó, usted tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en usted y usted puede sobrepasar cualquier tentación o cualquier cosa que viene a su vida. ¿Por qué? La Biblia nos dice que lo podemos hacer.
Y nada más recordándonos cómo es que Jesús nos salvó del pecado que teníamos, de la consecuencia del pecado que es ir al infierno, y ver cómo es que Él en su poder, Él pudo vertir su sangre en la cruz, pagar por mis pecados, y ahora tengo una vida eterna en el cielo por lo que Él hizo, que no podría más darme aquí en la tierra. Si Dios me pudo dar la salvación, ¿no me puede dar la victoria? Pues claro que sí. Y a veces no nos acordamos de lo que Dios hizo con lo que estoy pasando hoy. Y si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Si Dios lo hizo para David, lo puede hacer conmigo. Y lo que quiero hacer es recordar las victorias pasadas. ¿Qué más? ¿Qué pasos tomó David para sobrepasar la oposición? Número 2, él usó las herramientas probadas. Él usó las herramientas probadas. En el versículo 38 nos dice esto. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de ahí así aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué está haciendo David? Quiere ir a pelear contra el filisteo, que es lo más obvio que se debe de hacer, pues ponerle armadura. ¿Por qué es que Saúl le pone armadura? No sé, pero lo que puedo pensar es que ¿se acuerdan cómo en capítulos antes no tenían espadas el pueblo de Israel? Creo que Saúl y Jonatán eran los únicos que tenían espada. Entonces le dice, si vas a pelear contra Goliat, tienes que llevar al menos una espada y tienes que llevar mi armamento, porque al menos así puedes protegerte y pelear bien. Y David se pone todas las cosas del armamento que tienen sentido y él empieza a caminar. ¿Y qué dice? No puedo. ¿Por qué? No lo he probado, no he practicado con esto, no sé cómo usar esta espada, no me queda, no es bueno para mí. Se quita todo lo que tiene sentido y agarra su cayado y agarra su bolsita y va al río y agarra piedritas y las pone en su bolsita y lleva su honda y se va a pelear con el filisteo. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba usando las herramientas probadas, lo que él ya sabía usar. No se iba a ir a una pelea tan grande y decir, ok, necesito probar todo lo nuevo. No, dijo, si Dios me ayudó cuando no tenía nada, Dios me va a ayudar cuando no tengo nada. Voy a usar lo que realmente sé usar. Y lo que, pero quiero que se imagine esto. Saúl era uno de los más altos de Israel, ¿verdad? Hombros y cabezas más altos de que cualquier persona. David, un muchacho pequeñito, ¿cómo le hubiera cabido el armamento, verdad? Es como cuando su hijo pequeño quiere usar los zapatos de su papá. Ay, qué bonito, ay, qué chistoso. Pero se ve como payaso. Así está David, ¿verdad? Viéndose como payaso, tratando de ir a pelear contra Goliat. Y dice la frase, ¿verdad? Esto es algo importante, no lo practiqué. No lo he hecho. No soy hábil con estas cosas. ¿Quieres que pelee la pelea como tú quieres? No puedo porque no lo he practicado, no sé qué hacer. Ahora, David sí supo cómo usar armadura y sí supo cómo usar espadas y todo después, ¿verdad? Después se convierte en un hombre de guerra y él aprende cómo usar estas cosas. Pero en este momento él no sabía cómo usar estas cosas. Y dice, voy a dejar esto para usar lo que yo ya sé usar. Regresa a lo que ya había probado y lo que ya sabe usar. Y entonces él empieza a acordarse cómo protegí las ovejas. Pues tenía este cayado y tenía esta onda. Todo está bien. Me imagino que cuando venía un lobo, un león o un oso, tal vez agarraba su onda y los asustaba con el pum, y la piedra le pegaba o algo así. Y él sabía cómo usar esa onda. Estaba bien cómodo con su cayado y con sus ondas y con sus piedras. Y por eso dice, yo puedo hacer esto porque yo puedo usar las cosas que yo tengo en mi mano. Otros tiempos en la Biblia que esto sucede, ¿se acuerda con Moisés? Cuando Moisés es enviado con Faraón, ¿qué le dice Dios? Que tienes en tu mano. ¿Se acuerda? Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondiendo diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió,
una vara. Y usa la vara para que se transforme en una serpiente. ¿Y qué nos está enseñando Dios? Que el instrumento realmente no es tan importante como el que tiene el instrumento. Dios es el que usa a nosotros y Dios es el que tiene el poder. Nosotros solo estamos aquí disponibles. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Moisés fue al Mar Rojo y está enfrente del Mar Rojo y está las montañas a un lado y luego atrás está el pueblo de Egipto tratando de agarrarlos? ¿Qué le dice Dios que use? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Deja de orar. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza ¿qué? Tu vara. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Esa vara que Moisés tuvo es lo único que él usó para hacer la voluntad de Dios. Y no era tal vez lo adecuado o no era lo que se veía como algo muy poderoso, pero Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué tiene David en su mano? Un cayado y unas ondas. ¿Por qué? Él ya lo sabía usar. Y se va con lo que sabía a atacar a Goliat. Ahora, Dios no está buscando lo más nuevo ni lo adecuado. A veces está esperando que con lo que tengamos le sirvamos. No tiene que ser el mejor, pero sí tiene que usar lo que tiene. No necesita saber qué decir con que vaya y diga algo. Yo he visto muchas veces a una persona que no sabe explicar bien el evangelio y las personas son salvas. Porque no está en mis palabras el poder, sino en la palabra de Dios. Y Dios usa a cualquier persona. A pesar de que no sé qué decir o me da un poco de miedo, Dios me puede usar, porque Dios no está buscando que sea el más elocuente, sino que esté disponible. Tengo una voz, la voy a usar. Tengo manos, la voy a usar, ¿verdad? Un ejemplo para los hombres: no tiene que ser Milwaukee. Use su Ryobi si es lo que tiene. Es el albañil quien sabe qué hacer, no la marca de herramienta que hace el trabajo. Muchas veces como cristianos queremos lo mejor, queremos ser lo mejor antes de hacer algo. Y debemos de hacer algo con lo que tenemos. Si solo sé hablar medio inglés, use su medio inglés. ¿Cómo cree que va a aprender más inglés si no usa el medio inglés que tiene? ¿Ve? Es que tengo miedo. Sí, todos tenemos miedo de hablarle a alguien para Cristo, sea en inglés, en español o en coreano. Todos tenemos un poco de miedo. Salgamos, llegamos a algo para el Señor con lo que tenemos. No puedo dar lo que quiero al Señor, pues dé lo que puede dar al Señor. Yo empiezo con algo, con lo que tengo lo voy a usar para el Señor. Queremos algo más en veces de usar lo que tenemos. Y tal vez no puedo predicar yo del púlpito, pero puedo hacer algo, puedo traer a algo. Tal vez no soy esa persona que va a estar enseñando a los otros, pero al menos puedo ser una persona de ánimo. Como dice Romanos 12:6-8, tenemos todos dones diferentes, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y cada uno de nosotros ha recibido dones del Señor para que los usemos. No quiera otro don, no está esperando que Dios le dé más dones, sino use el don que Dios ya le dio para su honra y su gloria, y úselo bien con todo lo que hace, porque ya lo sabe, ya lo tiene, y empiece a usar lo que Dios le ha dado para él. Y pronto va a ver cómo Dios bendice, porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Y eso nos lleva al tercer paso de David. ¿Cómo es que él se sintió tan confiado para sobrepasar esta oposición? Note que confió en Dios y no en sí mismo. Confió en Dios, no en sí mismo. Note lo que dice el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué dice él? Vienes con todas las herramientas más bonitas, pero yo solo vengo en el nombre de Jehová, y vamos a ver quién gana. Y 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y
daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Wow, ¿no se siente la confianza que David tenía en estos momentos? Llega él y no se ve como nada, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Muchacho, en otras palabras, pequeño y sin experiencia, se ve como un niño chiquito, ¿verdad? Y llega a Goliat y se empieza a burlar, es que muchacho. Y luego dice la Biblia que era rubio, entonces no se veía como los demás, era una persona que se veía bien delicada, tal vez con una persona que no se debía de hacer muchas cosas. Y luego dice que era hermoso, en otras palabras, se veía un poco femenino, se comparaba tal vez, no se comparaba con los hombres de guerra que ya eran rudos y grandes y feos y verdad y todos sucios. Él estaba hermoso, bonito, llegó y no era parte de la guerra y traía su herramienta. David, ¿qué traía David? Su cayado. ¿Qué es un cayado? Vamos a ver la foto. Miren, yo sé que el amarillo no es bueno, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, el cayado. Para las ovejas, está agarrado el cayado. Y llega él enfrente de Goliat con su cayado y le dice Goliat, ¿qué soy, perro, para que vengas con estos palos? Burlándose de la herramienta que trae David. Y qué ridículo se veía David enfrentando a este hombre masivo y diciendo, yo te voy a vencer. Y David no intimidaba a nadie. Llegó solito, pero abrió su boca. Y como que hasta nosotros leyéndolo nos da un poco más de valor, ¿verdad que sí? Como un muchachito tan pequeño, tan bonito, con su varita, ¿verdad? De pastor, va a decir tantas cosas y te voy a quitar la cabeza y todos los filisteos las aves se los van a comer hoy. Solo sabe lo que faltaba, le faltaba que trajera su arpa y pusiera música de fondo y empezara a decir las mismas cosas, ¿verdad? Imagínense. Y acuérdense, el miedo es contagioso, igual que la fe es contagiosa. Y usted, viendo y escuchando a David, se siente un poco más, ¿sabes qué? Sí, Dios, así es Dios. Porque la fe se contagia. Ahora, el filisteo, ¿qué está haciendo? Está enfocado en las apariencias y este fue su gran error. Tiene su lanza, tiene su espada, tiene su escudo, está grandote, ve a David y dice, ese no es nadie. David está enfocado en Dios y esta fue su gran ventaja, que confió en Dios y no en sí mismo. Él se veía como una persona que no debería estar ahí, sin embargo, él está mirando al Dios. En otras palabras, todos dejaban su mirada en Goliat y David estaba viendo más allá de Goliat al Dios que creó los cielos. Y usted dice, no, si Dios creó los cielos y Dios, todo esto es de Dios y este pueblo es de Dios, tú no eres nada. Así de chiquito estás. Y todo el pueblo estaba mirando a la persona de Goliat y David estaba viendo más allá de Goliat. Y nuestra pregunta es, ¿en dónde está nuestra mirada? ¿En quién se está enfocando? Porque en el momento que empezamos a enfocarnos en nuestros problemas, en nuestra situación, en lo que estamos sufriendo, ¿qué sucede? No puedo. Esto es difícil. ¿Cómo es que voy a sobrepasar? ¿Cómo es que voy que no se puede hacer? ¿Por qué está pasando esto? Y empezamos a ver lo que sucede en vez de al Dios que está encargado de todo y nos deprimimos. Y cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, en nuestro Dios, ¿qué sucede? Todo cambia. Puedo superar la oposición, porque no estoy viendo la oposición, sino al Dios que me mandó más allá de la oposición. En Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Note Filipenses 4:13, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. No dice que yo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece a mí para poder sobrepasar todo. No soy yo la clave, es Cristo la clave. 2 Corintios 12:9, y a mí me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Yo no quiero enfocarme en mis situaciones, ni siquiera en mí mismo.
en quién soy yo, qué tengo, qué herramientas tengo aquí, cómo es que no aparento y no me veo como la persona que debe de ser, pero qué estoy buscando, que Dios me use a mí, que repose el poder de Cristo sobre mí. Por eso voy a ser débil. ¿Para qué? Para que el poder de Dios esté sobre mí y yo pueda sobrepasar estas oposiciones. ¿Por qué? Porque quiero ir hacia adelante en la vida cristiana. ¿Quién aquí dice, yo quiero retroceder, yo quiero ir para atrás, ya no quiero ser más fiel como era antes? Nadie, ¿verdad? Nadie diría, yo quiero ir hacia atrás. Todos queremos ir hacia adelante y todos vamos a sufrir oposición, vamos a padecer oposición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar. ¿Y cómo continuamos? Viendo a Jesús. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo continuamos? Recordando las victorias pasadas que Dios nos ha dado. ¿Y que vamos a usar? Las herramientas que tenemos en nuestras manos. Cualquier cosa que Dios me ha dado las voy a usar para Él, para sobrepasar cualquier obstáculo y cualquier oposición que viene sobre mí.